Bien decía Montesquieu que para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder. Sin embargo, hace unos días solo pudimos observar un ejemplo totalmente contrario a esta máxima de uno de los autores más importantes en el mundo político-jurídico, y es que el pasado 1 de octubre tuvo lugar la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se decidió sobre la constitucionalidad de la consulta pública para enjuiciar a expresidentes. Y ojo, no estoy criticando el hecho de que a los corruptos se les juzgue con todo el peso de la ley. Por el contrario, eso lo aplaudo y hasta lo impulso. Sin embargo, y como bien dijo durante la sesión la ministra Piña, debe quedar completamente claro que ni nuestra Constitución ni nuestras leyes ponen impedimentos para poner a disposición de la justicia penal a los expresidentes. Lo anterior, en realidad es tan sencillo que si se tuvieran pruebas y un par de cosas más que en este espacio haremos llamar voluntad política, el presidente o en su defecto quien tuviera dichas pruebas debería proceder penalmente en contra de cualquier expresidente y lo podría hacer sin la necesidad de la faramallada que ha sido y seguirá siendo por un tiempo más lamentada consulta. Es más, incluso, si estos tuvieran conocimientos de dichos ilícitos, sería su obligación denunciarlo, y es que hacer lo correcto no se necesita consultarlo previamente. La justicia, los procedimientos de estos y sus finalidades no deben, en mi parecer, ser sometidos a consulta popular. ¿O acaso van a consultarnos a nosotros como pueblo bueno y sabio cuándo queremos que nuestros representantes hagan o no hagan su trabajo tal y como la Constitución manda? O más sencillo aún, como bien lo decía el ministro Lainez, ¿podemos siquiera pensar en una consulta sobre la investigación de los casos ABC o Ayotzinapa? La justicia no se consulta, se acata, y creo yo que el combate a la corrupción debe de ser igual, no debe de ser materia de consulta, se debe de combatir y ya, punto. Sobre esto último, destacaría el posicionamiento de la ministra Piña una vez más, y es que fue clarísima al cuestionar, ¿la Constitución permite que las autoridades consulten si deben respetar la ley? ¿Acaso la Constitución permite dar un trato privilegiado a las personas que han cometido delitos solo porque ocuparon el cargo de presidente? Y la respuesta es evidentemente no. El análisis jurídico sobre el tema podría seguir y seguir, pero en realidad no habría ya mucha necesidad de hacerlo. La decisión, por más mala que haya sido, tomada está. Mas creo que sería importante destacar un par de cosas más sobre la misma. En primer lugar, el argumento de cierre de la ministra Piña. Mi responsabilidad es no ceder a presiones más allá de las que derivan de mis responsabilidades constitucionales. Es en este punto donde debemos comprender un par de cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que busca la consulta? Siendo el caso que lo que buscan es activar las facultades que tiene ya un órgano de investigación como lo es la Fiscalía General de la República, lo cual es absurdo, entorpece la labor jurisdiccional y además viola múltiples principios del derecho penal, lo cual tristemente la Corte terminó declarando constitucional, dando un sutil mensaje que la voluntad de una persona en esta ocasión quedó por encima de la Constitución. Y ahora bien, en segundo lugar, debemos comprender lo que es un juez constitucional, como lo son los ministros de la Suprema Corte. Estos jueces son, según Martín Vivanco, la máxima autoridad jurisdiccional en un estado constitucional. Esto quiere decir que en los estados, como el nuestro, donde hay una constitución, son ellos los encargados de interpretar y aplicar la misma a los casos concretos. Es por eso que estos jueces tienen a su cargo el deber de imponer límites al poder político, mediante la protección de los derechos fundamentales y las garantías que la propia Constitución otorga, ante lo cual quedaron a deber. Y bien lo resaltaba el ministro Lainez al decir que los jueces constitucionales no son nombrados para ganar popularidad. ¿Será acaso que quienes votaron en contra de la inconstitucionalidad de la consulta fueron presionados por algún poder más allá de la Constitución, como lo ventiló la ministra Piña? Porque de ser así, la autonomía de la Suprema Corte estaría en una situación que nos debería de preocupar muchísimo, más por la trascendencia de la decisión de ayer y de las futuras decisiones que estos pueden tener. Y es que podríamos decir prácticamente que en el Poder Judicial, mismo que había venido siendo el único contrapeso real para el Ejecutivo, se quitaron las máscaras y dejaron en claro para con quién tal vez guardan lealtad o pleitesía, existiendo casos tan cobardemente curiosos como el del ministro presidente Arturo Saldívar, quien una vez más nos enseñó al fan obradorista que lleva dentro, al punto incluso de contrariar decisiones de él mismo de unos años antes, donde sostenía que las consultas populares eran innecesarias e inconstitucionales, y ante todo lo anterior y la pérdida de la autonomía de un poder más, pues el legislativo ha estado perdido prácticamente todo lo que llevamos de sexenio, y bastaría recordar el tema de los fideicomisos de días recientes para darnos cuenta, los que más perdemos somos los ciudadanos, mientras que el más beneficiado es el showman al que llamamos presidente. Le damos tiempo aire a su discursiva consultiva y a su eterno y vacío mensaje de combate a la corrupción. Además, él por su parte acumula un poder más y pierde un contrapeso que venía siendo una piedra en su zapato. Y ahora nos tocará a nosotros estar muy, pero muy atentos, puesto que en solo unos días
vimos un retroceso terrible en nuestro sistema político democrático, pasando a tener, una vez más, una especie de régimen con una esencia tan al estilo del PRI de los 70s que tanto le gusta a Andrés Manuel, donde la división de poderes pasó a ser nuevamente una ficción y donde nosotros, los ciudadanos, tendremos que ser partícipes activos para lograr una vez más que esa división tan necesaria en una democracia se manifieste y se haga realidad una vez más.